Solicitamos atención, por favor. Vamos a dar inicio con la presentación del doctor Serafino Ortiz, quien es líder del Cuerpo Académico Garantismo y Política Criminal. En esta mañana tarde viene a insertar el tema los principios constitucionales del derecho penal. Me permitiré dar una breve lectura de su semblanza curricular. Doctor Serafino Ortiz, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en 1986 fue seleccionado para cursar la maestría latinoamericana en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad de Zulia, Venezuela, obteniendo el mérito más alto, summa cum laude. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Estatal y Federal vinculados a la Procuración de Justicia. Desde 1993 a la fecha es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, docente fundador de la disciplina de la argumentación jurídica en el estado de Tlaxcala y la región, a través de la maestría en argumentación jurídica. Es líder del Cuerpo Académico Consolidado, Garantismo y Política Criminal de este Centro de Investigaciones Políticas. Ha participado como miembro del Comité Doctoral del Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como asesor del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. También ha fungido como presidente de la Academia Nacional de Argumentación Jurídica. La Escuela de Argumentación Jurídica de Tlaxcala le otorgó la apreciada argumentación jurídica por su destacada trayectoria académica y por ser pionero de esta ciencia legislativa. Ha sido profesor visitante en posgrados de diversas instituciones, tanto nacionales como extranjeras. De igual modo es catedrático y investigador de este Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, así como miembro del Comité Doctor. En cuanto a sus publicaciones encontramos las siguientes: El Sistema Penitenciario Mexicano 1990, publicado por el H. Congreso. Los Fines de la Pena 1993, publicado por la Procuraduría General de la República. Función Policial y Seguridad Pública 1998, publicado por la editorial Magro Gil. De la enseñanza tradicional a la docencia crítico-investigadora 1999, que es currículo de la licenciatura en Derecho de nuestra universidad. Garantías Constitucionales 2002, Vicisitudes de la Normalidad Democrática Electoral, México 2003, coautor del libro Perspectivas de la Democracia en México 2007, editado por la editorial Corrúa, autor del libro Instituciones, Actores y Procesos Democráticos en México 2007, también por la misma editorial Corrúa. Cuarto eje transversal y articulador, autor realización de las funciones sustantivas de la Universidad 2008, colección respectiva. Fundamentos de la teoría de la argumentación jurídica, editado por la editorial Corrúa en este año, del cual está de entrada y a disposición de ustedes este ejemplar curioso. Actualmente es diputado por la representación proporcional de la 61ª legislatura en el estado de Tlaxcala. Démosle un fuerte aplauso a nuestro ponente de esta mañana. Muy buenas tardes tengan todos los presentes. Agradezco mucho participar en este simposio nacional que reúne bajo la intitulación del simposio Argumentación Jurídica y Garantismo en Política Criminal, Perspectivas del Nuevo Sistema de Justicia Penal, dedicado en estas fechas que hoy se concluye. Siendo anfitrión el cuerpo académico que presido o que estoy al frente del mismo, intitulado Garantismo y Política Criminal. Somos en esta ocasión los anfitriones y recibo con enorme gusto y satisfacción y comparto ese interés académico en nuestra disciplina con don Rafael Sánchez Vázquez, de la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es el líder de la Red Nacional para la Impartición de Justicia,
en donde nos integramos además la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con su líder académica, la doctora Carla Villarreal Sotelo, bienvenida. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Nuevo León, con su líder académico, don Francisco Javier Gorjón, y desde luego, pues, nuestro cuerpo académico que comenta. Quiero hacer un comentario inicial y decirles que este cuerpo de garantismo y política criminal de Tlaxcala ha sido el primer cuerpo académico consolidado en la República. Hoy existen 7 cuerpos académicos consolidados y dentro de nuestra red nacional, sin duda, en este entusiasmo y convicción de trabajo de la investigación en las líneas pertinentes que este paraguas de la impartición de justicia cubre, sin duda todos los cuerpos académicos irán en ese escenario de avance y muy pronto tendremos a todos nuestros cuerpos académicos consolidados. También quiero decirles que la red tuvo por tercer año consecutivo el reconocimiento del PROME para proyectos de investigación de redes temáticas. El proyecto de investigación en este contexto se refiere a la reforma constitucional penal e impartición de justicia. Es incuestionable que a quienes ustedes ya escucharon habrán dejado una gran información vasta que permita que en esta revisión de la argumentación jurídica, el garantismo y la política criminal sean un eslabón que puedan construir juntos una perspectiva que impacte en el nuevo sistema de justicia penal. Quiero también saludar además la muy grata presencia de un distinguido amigo y director del Centro de Investigaciones y de Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiapas y también profesor de la UNAM, y me refiero a mi gran amigo don Carlos Nazareno Nandayapa, que está aquí presente y que es experto en el tema de esta materia, a quienes seguramente ustedes escuchan. También, in absencia, cito y reconozco la presencia de Julio César Cala, entrañable amigo que es coordinador del posgrado de Guanajuato, que estuvo con ustedes ayer, y del doctor Enrique Cázares de la UNAM, que participó también el día de hoy. Miren, este es un documento que algunos de ustedes seguramente ya conocen. Hace 20 años, hacia atrás, se construye en el mundo, en Centro Europa, lo que se llama el garantismo. Es decir, hay que privilegiar los derechos humanos y hay que privilegiar los principios constitucionales que devienen en la Constitución. Estos principios constitucionales que protegen a su vez los derechos humanos se desdoblan en diversas ramas jurídicas y para el caso que nos ocupa, yo haré la derivación de estos derechos humanos contenidos en la Constitución en materia penal. Y voy a hablar de los derechos que se contienen en la Constitución en materia de justicia penal y hablaré de derecho penal sustantivo, es decir, cuáles son los derechos esenciales en materia de justicia penal. Este es un trabajo que me ha llevado ya varias décadas, porque recuerdo, y por eso dije que hace 2 décadas, poco más de 2 décadas, afirmaba un gigante del garantismo penal, me refiero a Ferraioli, y decía que el derecho penal sustantivo tenía 6 principios, a saber, el principio de legalidad, el principio de retributividad, el principio de materialidad, el principio de injuria, el principio de necesidad y el principio de culpabilidad. Estos 6 principios
En su magnífico y espléndido libro de El minimalismo penal, del garantismo penal, de su teoría del garantismo, los desdobla aproximadamente en 78 principios más. Pero estos 6 son el punto de partida de los principios que deberían estar contenidos en toda Constitución. Bueno, a partir de ese momento me di la tarea de hacer una ponderación de principios en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, nuestra Constitución, y ustedes van a ver un proceso de mutación, una metamorfosis jurídica que es verdaderamente impactante. Ahí están y pueden observar ustedes un listado de principios constitucionales en materia penal, en derecho sustantivo. Estos principios los voy a enunciar de manera sucinta porque los he venido desarrollando de acuerdo a cómo la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución política o nuestro código político, se ha venido reformando. Y hay novedades impresionantes. Hace muchos años, de 200 años para acá, Anselm Richter von Feuerbach afirmó que el principio fundante y básico del derecho penal era el principio de la legalidad y era el eje sobre el que se desplazaban todos los demás principios. Y hoy nos hemos dado cuenta que no, que hay principios de mayor monto en materia de justicia penal que impactan aún por encima del principio de la legalidad, amén de correr el riesgo de que se sostenga de que el derecho penal es de estricta legalidad. Sin embargo, hay principios como el de dignidad humana, que es un principio que considero no solo en materia penal, sino para todas las ramas jurídicas, un pilar de todas las constituciones contemporáneas. El neoconstitucionalismo moderno le llama principio de reserva constitucional. Entonces, la dignidad humana es el punto de partida para la creación de la ley en caso de materia penal y de las demás materias, como dije, y el punto de llegada. No se puede imponer sanción alguna que no se afinque en el principio del respeto, defensa y protección de la dignidad de la persona. Enseguida, el principio de inocencia. Por muchos años en México había que hacer una gran interpretación para saber si existía o no el principio de inocencia. Hoy es en una ponderación puntual y en una interpretación de los enunciados de la Constitución que el principio de inocencia está vigente en el artículo 20, apartado A, fracción primera, y apartado E, fracción segunda. Enseguida, el principio de legalidad. Este ha sido un principio inamovible en las reformas constitucionales y se encuentra, como todos sabemos, en el párrafo tercero del artículo 14, que Feuerbach signara con el apotegma latín: nulla pena, nullum crimen sine lege. Un apotegma expresado en latín. Y algunos autores ingenuos que quieren comparar la historia con las caricaturas de Walt Disney dicen que viene de Roma. Nunca existió en la antigüedad derecho penal. Nunca existió en la Edad Media derecho penal. Existieron prácticas punitivas, pero no derecho penal. El derecho penal por antonomasia adviene con la modernidad. El derecho penal es moderno y adviene, desde luego, con el Estado liberal de derecho. Entonces, ¿por qué Feuerbach lo pronunciaba en latín? Bueno, porque el alemán no lo entiende nadie. Entonces, era más fácil que su principio transcurriera por la literatura universal como un principio en latín que expresado en su lengua materna. De modo entonces que desmonto de una vez y fijo postura. No viene el derecho penal de la antigüedad y no hay derecho penal medieval. Y con un ejemplo
cierro cualquier discusión que tuviera sobre mí. Narra don Luis Jiménez de Azúa, un turista extraterrado español que vino a América, Argentina, después a Venezuela y después a otros países. Que con un solo ejemplo podemos desmontar aquella confusión que existe de que el derecho penal deviene de la antigüedad. Pues no, el derecho penal es autónomo, sus categorías son autónomas. Se construyeron y se produjeron justo cuando surge el Estado liberal de derecho y la modernidad. Y el ejemplo que cito es ese, que retomo del autor que ya dije. En cierto momento una tormenta hizo naufragar una embarcación y todos los que iban a bordo perecieron. La autoridad de la antigüedad en Grecia ordenó que se le dieran 1000 latigazos al mar. Eso es justicia penal, eso es derecho penal. Entonces ahora hay que ordenar, ¿verdad?, que metan al mar a la cárcel también si algún día sobreviene un suceso similar. De modo que esto que parece de risa desmonta cualquier aseveración de aquellos que sostienen que hay derecho penal de la antigüedad, de la Edad Media, y hay quien en México todavía dice que hay derecho penal tlaxcalteca, olmeca, tarasco. Son fantasías, son ingenuidades. El derecho penal surge con eso, con la modernidad, con el Estado. Entonces, el artículo 14. Enseguida, el principio de proporcionalidad en el artículo 22. Ustedes podrán dar lectura a los contenidos específicos en los numerales pertinentes. Si de algo sirve este trabajo, es que a lo largo de 2 décadas, con acuciosidad y con mucho cuidado, he venido haciendo la interpretación de los enunciados y la ponderación de estos principios. El orden en que los presento tienen una construcción lógica, pero también esta construcción finca una prelación en orden a su importancia. Entonces, tal como ustedes los observan, son uno subsecuente y en esa secuencia se van construyendo los otros. Enseguida hablaremos del principio de culpabilidad. La Constitución mexicana nunca estableció el principio de culpabilidad. Principio que existe en las constituciones europeas desde el siglo XIX y principio que existe en la mayoría de las constituciones del mundo del siglo XX, pero en México no. No existía el principio de la culpabilidad, más bien había una presunción de culpabilidad, lo cual chocaba también y entraba en contradicción con el principio de inocencia. El principio de la culpabilidad teníamos que sacarlo por interpretación y lo hacíamos del artículo 16 de la Constitución, cuando se hablaba de probable responsabilidad, que otrora, en un tiempo más remoto, se habló de presunta responsabilidad, peor aún. Bueno, el artículo 20, hoy en la fracción quinta, establece perfectamente que corresponde a la autoridad la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad del probable responsable. Entonces, entró la culpabilidad solo en 2011 y los penalistas nuestros, no sé cómo, particularmente los jueces, y si aquí hay jueces, se los diré con mucho respeto, yo no sé cómo declaraban culpable a alguien si la legislación mexicana, ni la Constitución, ni los códigos penales de ninguna de las entidades de la República sentaron el principio de culpabilidad. Porque nosotros, o los jueces penales en México, juzgaban por la mayor o menor peligrosidad o temibilidad del delincuente. Entonces, no conocíamos el principio de culpabilidad.
Hay una teoría acerca de la culpabilidad que se construye a partir del juicio de reproche. A un individuo, para poder declararlo culpable, hay que construir el juicio de reproche. Esencialmente a partir de tres razones. Una, su capacidad de culpabilidad, que ha venido a desplazar lo que en otra época se llamó imputabilidad. La imputabilidad no existe en materia penal, se llama capacidad de culpabilidad. Conciencia de antijuiciedad y exigibilidad del comportamiento. Si esos tres requisitos no se reúnen, no se puede declarar culpable a nadie. Pero ahora, después de 2011, antes, su mayor o menor temibilidad. Y así en toda la historia del penalismo mexicano hacia atrás. Enseguida, el principio de materialidad. En el párrafo siguiente, ustedes observarán el principio de materialidad en el artículo 16, párrafo tercero, y artículo 19, párrafo primero. Revísenlo, el documento se los puedo dejar, de hecho será una de las modestas aportaciones que pueda hacer a este simposio. Enseguida, el principio de subsidiariedad. El derecho penal es subsidiario, el derecho penal entra al último. Todos los problemas que se puedan resolver por otras vías es preferible a tratar de resolverlo con el jus puniendi, por la fuerza del Estado. Se puede resolver de otra manera, que así sea. Y la subsidiariedad se encuentra en el artículo 17, párrafo último, que establece: nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Entonces, ahí no tiene cabida el derecho penal. Y así, en muchos aconteceres de la vida cotidiana, hay soluciones diferentes, y hoy se habla incluso de la justicia alternativa, de la que ya hablaron aquí sin duda, particularmente de la mediación, que es una manera alterna de resolver asuntos. Enseguida podemos hablar del principio que está previsto en el artículo 20, el principio de fragmentariedad en el artículo 20, apartado B. Y como ustedes pueden advertir ahí, establece que los derechos de toda persona imputada, la fracción primera se refiere a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el juez de la causa penal. Entonces, nos queda claro que también está contenido ahí el principio hablábamos del principio de subsidiariedad. Aquí me pusieron el documento al revés, pero yo lo tengo muy claro en mi cabeza, mejor no le voy a hacer caso a los maestros. Entonces, el de materialidad, el de subsidiariedad, de fragmentariedad, el derecho penal protege un fragmento de la vida colectiva. El derecho penal no puede proteger todos los comportamientos sociales. Protege y tutela aquellos bienes jurídicos que son imprescindibles para que pueda existir la convivencia social. Entonces, este es otro principio de los principios penales de materia sustantiva. El principio de legitimidad. El principio de legitimidad implica que solo hay un poder público que puede imponer penas. Y desde luego, estas son propias de la autoridad judicial. Enseguida, el principio de racionalidad de las penas, en el artículo 18. Y ya sabemos que en una maquillada a este artículo, o con una manera eufemística, se mutó del principio
de la racionalidad de las penas afincado en la readaptación para ahora llamarle reinserción, pero que prácticamente es lo mismo, porque al Petit Corré se le han agregado diferentes conceptos que esencialmente dicen lo mismo, que vienen de una matriz lingüística alemana que se introduce en la legislación penal entre guerras, que se llamó el Resocialisierung, así se expresa en alemán. El Resocialisierung se tradujo al castellano o al español en resocialización, siguiendo un poco a la sociología norteamericana. Y después, en nuestro país le llamamos readaptación. ¿Por qué a alguien se le ocurrió llamarle así? Ahí no existe siquiera un soporte teórico. En otros países le llaman reinserción, reincorporación, rehabilitación, reeducación. Lo único que les hace común es el Petit Corré, pero todo quiere decir lo mismo. Un proceso de ida y de regreso en donde se afirma que a través de la experiencia y la trayectoria penitenciaria, el delincuente que entra con una conducta inaceptable, reprobable, que configura un crimen, regresa después de su internamiento como un hombre bueno o una mujer buena, que ya con esa experiencia intramuros ha corregido su comportamiento. A esto le hemos llamado el gran mito de la justicia penal, porque es muy poco probable demostrar empíricamente que la prisión, como ahora decimos, reinserte al individuo a su entorno social. Y partimos de una paradoja. ¿Cómo es posible que privando de la libertad queramos o querramos hacer individuos libres? Entonces, si los vamos a sacar a una vida libre, habría que entrenarlos para ejercer libertades y derechos en espacios libres, no en encierros. Es paradojal. Enseguida, el principio de oportunidad. El principio de oportunidad es también un principio que detiene de las reformas de 2011. En México he venido sosteniendo que el principio de oportunidad es un principio que debe contener un escenario y un abanico amplio para que la autoridad pueda decidir, incluso de manera discrecional. Pero en países de democracias maduras, de democracias consistentes, pero no de democracias en ciernes o que se van construyendo, o democracias frágiles, porque entonces la autoridad también se vuelve frágil y esa discrecionalidad que se le puede conferir para echar mano del principio de oportunidad la usa ampliando su cartera de clientes. Entonces había mucha duda. Se proponía en todo caso la mediación. Hoy hay o existe el principio de oportunidad en la Constitución y desde luego también la justicia alternativa. Enseguida también se incluye en el artículo 21 el principio referido a la prevención. En nuestro país siempre ha sido discursiva la cuestión de la prevención. La mayoría de las autoridades construyen discursos apologéticos de la prevención, pero ¿quién entiende qué es la prevención? La prevención es una categoría que trasladamos de la medicina. Los médicos inventaron un concepto prevenire, que significa anticiparse a que sobrevenga la enfermedad. Y nosotros aquí queremos anticiparnos a que sobrevenga el delito con las puras leyes, pero no hacemos nada en el orden material para que esto suceda. Entonces, en materia de política criminal, el tema de la prevención, es un tema indiscutible. Enseguida, y con esto cierro, el principio de seguridad pública. Ahora sabemos nosotros
que la seguridad pública es un deber del Estado. Pero fíjense qué error. Nosotros trajimos al texto de nuestra Constitución en 1994 un deber de Estado o de gobierno, conferir seguridad a los gobernados. Y esa expectativa de dar seguridad a los gobernados implica que se protejan sus derechos y ejercicio de libertades en los espacios públicos. Es decir, que yo pueda salir a las calles, a los centros comerciales, a los parques, y que el gobierno se encargue de protegerme. Seguridad pública. Pero el concepto de seguridad pública surge con matices fascistas, viene del nacionalsocialismo, lo pensó Hitler. Seguridad pública significa seguridad de lo público, es decir, seguridad del gobierno de los espacios públicos, a lo que yo llamo un concepto declarativo de la autoconstatación del Estado. Entonces el policía se siente la ley, él es la ley, y como es la ley, él es del Estado, y no tiene por qué proteger ni obedecer al gobernado. Entonces el gobernado es contraparte, y esto no puede ser en un Estado de derecho, menos aún en el Estado constitucional de derecho, que se ha prefigurado a partir de una debida interpretación y ponderación de los principios de la Constitución, nuestra Constitución, por lo menos en los últimos 20 años de reforma permanente. De modo que la seguridad pública no debe intitularse así. En otros países, desde hace muchos años, el caso español, en el año 2002 se promulgó la Ley de Seguridad Ciudadana. En otros países se han promulgado leyes de protección de los derechos del gobernado. En otros países se ha llamado seguridad humana. Y nosotros, aún en la reforma del 2011, insistimos en llamarle seguridad pública. Porque las noticias jurídicas llegan muy tarde y los legisladores lo hacen muy lento. A veces hay legisladores a quienes hay que considerarlos y darles el privilegio de que ver televisión y mascar chicle a la vez ya es un gran esfuerzo. Entonces, seguridad pública no tiene cabida a la luz del neoconstitucionalismo ni de los derechos humanos. Debe llamarse seguridad ciudadana, seguridad del gobernado o seguridad humana. Voy a cerrar con una expresión de Trajín, que se ha vuelto clásica y que la repetimos mucho quienes hablamos de temas penales y queremos cerrar con una frase. Decía Gustav Rathbruck hace muchísimos años, casi 2 siglos, la sociedad no aspira a un derecho penal mejor, sino a algo mejor que el derecho penal. Muchas gracias. Pedirle a la maestra Marla Daniela Rivera Moya que trae la constante participación de nuestro ponente de esta mañana. Pues muchas felicidades al doctor Serafín Ortiz Ortiz por esta breve pero muy sustanciosa conferencia magistral con la que finalizamos los trabajos de este simposio nacional de derecho que tuvo inicio el día de ayer. Y bueno, se otorga la constancia al doctor Serafín Ortiz Ortiz por la ponencia intitulada Los principios constitucionales del derecho penal. Felicidades, doctor, y muchas gracias. Y bueno, para concluir, vamos a dar paso a la clausura y le pediría al doctor Rafael Sánchez Vázquez, a la doctora Carla y al doctor Francisco Javier Gorjón, quienes integran esta red de cuerpos académicos Impartición de Justicia, por favor nos acompañen para dar paso a la debida clausura.
Bueno, le pediría al doctor Serafino Ortiz, líder del Cuerpo Académico Garantismo y Política Criminal, cuerpo académico que fue anfitrión en este importante evento de la red temática de impartición de justicia, nos dirija el mensaje y declare clausurados los trabajos del Simposio Nacional de Derecho. Lo hago con mucho gusto, agradeciendo la presencia de mis colegas académicos e investigadores de las universidades que integramos la red. Hoy en esta sede se clausura el Simposio Argumentación Jurídica y Garantismo y Política Criminal, Perspectivas del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Quiero agradecer a los líderes que me acompañan para la clausura de este evento, su presencia, pero particularmente esta convicción de que en México tenemos que seguir construyendo, tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque desde la academia, como faro que alumbra el camino de quienes deciden, pueda el impacto teórico transformar la realidad. Decía el viejo Carnelucci, si la doctrina sirve al menos como punto de orientación del que decide, si sirve como faro para el legislador y punto de referencia del juez, nos daremos por satisfechos con cualquiera de estas tres actividades en donde la doctrina impacta. Con el gusto y el regocijo de tenerlos y este esfuerzo como individuos de dejar cosas de familia, de trabajo, de compromisos para venir a Tlaxcala, quiero agradecer enormemente al doctor Lorcón de la Universidad de Nuevo León su presencia en Tlaxcala, está usted en su casa, a la maestra Villarreal, muchas gracias por su presencia, y al maestro don Rafael Sánchez Vázquez, que es nuestro líder o coordinador de esta red nacional y que está llamada a ser la mejor red en construcción de propuestas públicas. Muchísimas gracias.